vimos los nucleótidos, ¿no? Los que corresponden o que están formando tanto al DNA como al RNA. Entonces, la primera o la siguiente parte, pues, es ver estructura y enfocarnos en el DNA. Y bueno, este creo que es el cuestionario, ¿verdad? Al que se refieren ustedes. Vamos a verlo porque sí me gustaría detallar algunas cosas y que quedaran así bien, bien claras. Entonces, primero, comentarles que el DNA así como habíamos visto, o a lo mejor alguien había visto también en otros cursos, ¿se acuerdan? Las proteínas podían presentar diferentes niveles de organización, el primario, el secundario, el terciario y el cuaternario, y bueno, desde luego el primario era el más sencillito y el grado pues sí, de complejidad iba aumentando conforme más alto fuera el nivel. Bueno, pues algo muy similar, no igual, pero muy similar ocurre con los ácidos nucleicos. Ahorita vamos a enfocarnos en el DNA. El DNA, pues también tiene varios niveles estructurales. El primero, bueno, acá está. El primero es la estructura primaria. Es el más sencillo y vamos a ver con respecto a la estructura primaria del ADN, las generalidades. Dice primero, la estructura primaria está formada pues bueno, espérenme. Estructura primaria, forman parte, antes de eso, antes de la estructura primaria. Los ácidos nucleicos en general están no en las células, no se encuentran así aislados o solitos los puros nucleótidos, sino que están organizados y ¿con qué? Con proteínas para poder compactarse y poder, pues sí, literalmente compactarse para estar dentro de la célula. Entonces, cuando se asocian esos ácidos nucleicos con proteínas, se les llama nucleoproteídos o nucleoproteínas. O sea, la palabra nos dice que una porción es de proteína, les digo, son proteínas asociadas para su organización o su compactación dentro de las células, y bueno, y el resto, pues el ácido nucleico. Entonces, por ahí, este es un concepto que se podrían encontrar nucleoproteídos o nucleoproteínas, les digo. Y pues ahí podemos ver las dos naturalezas, ¿no? La de los ácidos nucleicos con la naturaleza proteica. Entonces, son conjugados. ¿Y cómo se conjugan? Bueno, pues generalmente es por una atracción de cargas. ¿Por qué? Generalmente estas proteínas o esta parte proteica de estos conjugados nucleoproteídos o nucleoproteínas va a tener en sí aminoácidos o residuos de aminoácidos básicos que sabemos con carga positiva, o sea, catiónicos, que pueden atraerse, pues, les digo, por atracción de cargas, ¿con quién? Pues con los grupos fosfatos que tienen carga negativa, o sea, aniónicos del DNA. Entonces, de esa manera, por atracción de cargas, es que se forman estos conjugados entre los ácidos nucleicos y las proteínas. Bueno, más adelantito veremos bueno, vamos a revisar algunas proteínas por ahí importantes durante la compactación de este DNA, las histonas, las no histonas, y bueno, ahí hay una familia de proteínas. Ahora, cuando nosotros vemos o analizamos exclusivamente a la secuencia de nucleótidos, es decir, no a los conjugados nucleoproteídos, sino a los nucleótidos en sí, estos van a tener en su estructura o van a estar compuestos por estos elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Ácidos nucleicos solitos, por eso le puse aquí exclusivamente nucleótidos, o sea, quitándole la parte proteica. ¿En qué difieren las proteínas de los ácidos nucleicos? Porque también las proteínas, bueno, pues tienen estos elementos. Son diferentes, dice, a las proteínas porque los ácidos nucleicos tienen en su estructura el fósforo, representa pues el 10% de su estructura, y en el caso del DNA, este carece de azufre. Y bueno, ustedes recordarán que el azufre sí lo podemos ver por ahí en algunos aminoácidos que conforman las proteínas. Entonces, bueno, después hay dos tipos específicos de ácidos nucleicos, que es el ADN
o lo podemos ver también como DNA por sus siglas en inglés. A mí la verdad se me hace más fácil decir DNA, no sé por qué, siempre digo DNA, que corresponde al ácido desoxirribonucleico, desoxo, aquí es desoxi, desoxirribo, no, sí, es desoxirribonucleico. Ese es uno, y el segundo es el ARN o RNA, que corresponde, o el nombre es ácido ribonucleico. Y bueno, nosotros ya habíamos visto sus bloques estructurales, ¿no? Pero bueno, por ahí lo iba pidiendo el temario. ¿Dónde lo podemos encontrar? Vamos a ver primero aquí el DNA, ya cuando veamos RNA nos pasamos para acá. Entonces, el DNA está presente tanto en sistemas eucariotas, en sistemas procariotas y en algunos virus. ¿En cuáles virus? Pues en los virus que sean virus de DNA. Si alguien ha revisado por ahí la familia de virus, bueno, pues estos se pueden también clasificar entre muchas otras clasificaciones en función del tipo de ácido nucleico que posean. Entonces, pues muchos virus son de DNA y otros virus pues son de RNA, ¿no? Y en el caso de los sistemas eucariotas, vamos a encontrar DNA en el núcleo celular a través, o este DNA se va a encontrar en los cromosomas, que es la forma en la que se organiza y se compacta el DNA, pero también podemos encontrar este DNA, que bueno, es un poquito diferente, es un DNA circular, en la mitocondria y en el caso de las células vegetales, en los cloroplastos. Entonces, el DNA no es exclusivo del núcleo, también estos otros organelos pueden tener este DNA. En el caso de las bacterias o de los sistemas procariotas, pues este DNA se encuentra en el nucleoide, que es prácticamente la región de los procariotas dentro de esta célula donde se concentra ese material genético que es el DNA, que se llama nucleoide porque en realidad está delimitado por membrana. Si ustedes recordarán que es digamos, la característica principal para diferenciar estos dos sistemas. Entonces, por ahí tiene en el nucleoide un cromosoma, pero además puede tener varios plásmidos, que es otro tipo de material genético circular, que bueno, después o más adelantito retomamos. Entonces, por ahí lo puede tener y el virus o los virus, pues, tienen este DNA dentro de su cápside, ¿no? O cápsida, como lo llaman aquí. ¿Cuál sería la función del DNA? Pues dice aquí, es un depositario, es decir, contiene, y transmisor, o sea, transmite, además que contiene, y luego puede transmitir información genética que se encuentra pues organizada en genes, y cada gen codifica para productos génicos. ¿Cuáles son esos productos génicos? Pues pueden ser proteínas, DNA funcional. Antes, bueno, cuando empezaba todo bueno, ya en mis tiempos, cuando yo estudié todo esto, decíamos un gen, una proteína, y ahora ya se sabe que no. Un gen equivale o puede codificar para un producto génico que sea una proteína, desde luego, pero también se considera producto génico cualquiera de los tipos de RNA, porque el RNA, si ustedes recordarán, surge del proceso de transcripción donde sirvió el DNA como molde para poder sintetizarlo. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, nos falta un minuto, pues nos vamos a quedar en la primera. ¿Tenemos clase mañana? Sí, mañana tenemos. Pues mañana avanzamos ya, avanzamos todo esto y ya, le damos con todo, chicos, ya. Discúlpenme por haberme tocado